Muy buenos días, tutora. Mi nombre es Einer José Capacho Panqueva. Soy estudiante del curso Física General del grupo 342 para el programa de Ingeniería Electrónica. A continuación, quiero presentar el video correspondiente al ejercicio número 1 de la tarea número 1. Aquí ya tengo abierto y configurado mi, mi simulador virtual. Entonces tengo una velocidad. Estamos hablando de movimiento rectilíneo, una velocidad inicial de 5,5 metros por segundo, 5, mi número de documento finaliza en 5 y escogí el decimal 5. Y con una aceleración a 0,0 metros sobre segundo cuadrado o una aceleración nula. Entonces vamos a empezar el simulador. Ahí está empezando a tomar los datos. Está un poco hasta llegar a 11 segundos. Listo, ahí tenemos ya los datos completos. Aquí tenemos una pequeñita variación, como un errorcito, pero de pronto es porque no tomó exactamente el 5,5 exactos. Sin embargo, vamos a trabajar con estos datos. Entonces exportamos la tabla de datos. Aquí la tenemos. Vamos a dejarla en el escritorio y vamos a empezar a trabajar con ella. Listo, entonces aquí tenemos la tabla de datos. Esto nos representa el tiempo en segundos. Esta partecita nos representa la posición en metros y esta es la velocidad. Entonces vamos a hacer una gráfica de la posición versus el tiempo. Entonces tomamos los datos y hacemos aquí en insertar gráfica. Ahí tenemos la gráfica de la posición versus el tiempo. Bueno, entonces aquí vamos a agregarle la línea de tendencia, que es una lineal, y vamos a agregarle la ecuación del gráfico. Catorce. La posición, tiempo. Listo, entonces como nos podemos dar cuenta, vemos que la gráfica nos da una línea recta. Esto nos habla de un movimiento rectilíneo uniforme, donde en este tipo de movimiento la característica es que la velocidad es constante. Aquí tuvimos una pequeñita variación, puede ser de pronto no me tomó los valores exactos, pero vemos que casi todas las velocidades son 5,5. ¿Sí? Entonces tenemos que esta partecita de la ecuación, la pendiente de esta recta, es la velocidad. Y el t es el tiempo. El tiempo. Eh, entonces tenemos que la velocidad es la variación. La velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. Entonces, eh, la pendiente, que es la velocidad, entonces vemos que la pendiente es igual a la variación de y sobre x. Entonces, es la variación, la pendiente, que es la velocidad de la variación de la posición con respecto al tiempo. Vamos a hacer la segunda gráfica. Entonces la segunda gráfica nos dice que es velocidad
con respecto al tiempo. Insertar aquí, entonces vamos a hacerla más pequeñita. En las unidades. Vamos a ver qué pasa si lo hago así. Vamos a ser más grandes. Bueno, aquí, de pronto estoy tomando los mínimos. Listo, aquí es un poquito mejor. Vemos aquí que la velocidad, podemos ver que la velocidad es constante. La velocidad no varía en un movimiento rectilíneo uniforme cuando la aceleración es cero o es nula. Listo, tenemos ese resultado. Entonces vamos a responder las preguntas. Aquí, bueno, realicé también la simulación y tenemos la tablita de datos. Podemos ver aquí está un poco mejor que la velocidad con respecto al tiempo. Cuando la aceleración es cero, la velocidad es constante, no varía. En este gráfico vemos la aceleración, que siempre la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme, cuando es cero, la aceleración es constante, es nula, no existe o no hay aceleración. Y aquí de igual manera cuando la aceleración, yo escogí 1, cuando la aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado, también es constante. Bueno, entonces podemos decir que cuando el motociclista empieza el recorrido con una velocidad de 5.5 metros sobre segundo y con una aceleración en cero, vemos que a medida que pasa el tiempo el motociclista avanza de posición con una velocidad constante, la cual no cambia a lo largo del tiempo. Entonces ahí estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando la aceleración es 0 metros sobre segundo cuadrado, en este caso 1, y es constante, la velocidad va cambiando de manera uniforme a medida que el motociclista avanza de posición. Este tipo de movimiento se denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces me dice una de las preguntas que ¿cómo puedo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces esto es muy sencillo a partir de las gráficas. Por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme, la representación gráfica de la posición versus el tiempo es una línea recta. Entonces vemos una velocidad fija y constante y no cambia. Mientras que cuando es un movimiento por medio de las gráficas, podemos diferenciar de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es que la gráfica nos da una curva parabólica que denota que la velocidad va aumentando debido a que la aceleración es fija y constante. Entonces esa es una de las diferencias, una característica para diferenciar esos dos movimientos mediante las gráficas. También tenemos que sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Listo, cuando la aceleración es igual a cero, vemos que a lo largo del tiempo la velocidad no cambia, es decir, que la velocidad es fija y constante. Podemos decir que cuando la aceleración es cero, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. Dice la última pregunta,
¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo? Esa área bajo la curva representa la posición o la distancia recorrida por el motociclista. Hasta aquí la presentación del video. Muchísimas gracias por su atención.